¿Ya lo tiene? Quiero que usted lea en voz alta el título que aparece allí en la Reina Valera. Dice, ¿Dios qué? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Wow, ¿no les parece súper para tiempos como estos? Y para todos los tiempos Él es nuestro amparo y fortaleza, sino que en tiempos difíciles es cuando más requerimos de conocer esto, y más que de conocerlo, de que lo experimentemos, ¿cierto? Entonces, este salmo dice allí, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Sigan. Amén. Aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su destreza. 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos. Amén. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Seré en la tierra. Está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Levante sus manos así, como en señal de que lo creemos, de que lo recibimos y de que lo vamos a experimentar. No se nos va a olvidar jamás de que Dios nos brinda su protección. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios está dispuesto a ayudarnos todo el tiempo. Dios está dispuesto a ayudarnos. El Señor está con nosotros. Dios es el refugio de todo creyente. Esto es maravilloso, porque yo ya no dependo de nada, ni de nadie. Yo no dependo de nadie, por más poderoso que parezca, por más pudiente que esté, por más, qué sé yo no dependo dentro de los límites de la honra y el respeto que le tengo al pastor, a mi esposo, a mi amado. Yo no dependo de él. Yo no dependo de un sistema, yo no dependo de un gobierno que sea justo o no. Yo no dependo de las voces que escuchamos a diario al ver tanta maldad, tanta violencia, tanto peligro, tantos acechos. No dependemos de eso. ¿No les parece súper? ¿Sabes que si hay algo que el Señor quiere que nosotros experimentemos es esa seguridad? Que ningún arma forjada prosperará contra nosotros jamás, porque estamos bajo el pacto de la sangre del Cordero, que fue lo que nos hizo nuevamente, nos dio esa nueva oportunidad para ser hijos, para ser su pueblo, para ser esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, la necesidad, pero ¿cómo poder creer en ese Dios? ¿Cierto? Necesitamos conocerlo, conocer de lo que hemos hablado mucho, yo que el pastor ama este tema, de lo que son los atributos de nuestro Dios. ¿Cómo confiar? ¿Cómo depender de alguien que no conocemos? O sea, determinémonos, saquemos tiempo, apasionémonos por conocer cada uno de sus atributos, no para que no lo memoricemos, ¿cierto? Porque, bueno, díganme ustedes algunos de esos atributos. Sabemos que Dios es ¿qué? Soberano. ¿Qué más? Poderoso, soberano,
santo, 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 perfecto, todopoderoso, eterno. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Justo, fiel, misericordioso. Dios es amor. O sea, ¿qué más necesitamos? ¿Sí? Entonces, bueno, ya no sabemos algunos de memoria. Hay muchísimos, ni yo me los conozco todos. Pero ocupémonos de cómo hemos ido aprendiendo en ese adiestramiento que Dios nos lleva, ¿cierto? Hemos observado eso, aprendimos eso, ocupémonos de escudriñar qué contenido tiene cada uno de esos calificativos, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer que este ser, que esta alma, porque el espíritu, como dice la palabra, a la verdad el espíritu está dispuesto, ¿cierto? Pero la carne es débil y el alma es como la pista de allí donde la carne puede llegar a tomar más autoridad para gobernar y aún poder adormecer el espíritu, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer de esos atributos de él, porque sin él, dice ahí el versículo 2, dice, por esta razón, ¿sí? ¿Por cuál razón? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. No cualquier amparo, no es la sombrillita que abrimos cuando salimos de repente y no queremos que el sol nos pegue duro, ni la que abrimos cuando está lloviendo. No, es un amparo y una fortaleza eterna, gigante, no la alcanzamos a conocer, ¿sí? De tal manera que nos proporciona esa seguridad. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces necesitamos, y por esta razón es que nosotros podemos tener la seguridad, esa confianza. Miren lo que dice ahí en el versículo 6. Dice, ay, a mí me gustaría leer. Léalo, fuerte, fuerte, léalo. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Amén. O sea, ¿acaso no estamos viviendo en un mundo en caos? En un mundo en que parece que no hay esperanza, solución, mejor dicho, sí. Nos hablan de un sistema, de muchos proyectos que benefician a la humanidad entera y cosas como esas, ¿cierto? Pero bien dice, nos enseña a nosotros la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? No porque esté mal que yo de pronto confíe en que mi esposo me ama, que quiere que yo esté bien, sino porque es que el hombre estamos expuestos a fallar. Somos vulnerables a equivocarnos, a dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestra voluntad, por nuestra necedad, por nuestra obstinación, por lo que la palabra llama, por el necio es sabio en su propia opinión, pero está seguro de que él tiene la razón, ¿verdad? Sufrimos del síndrome de hubris. ¿Han escuchado eso? Ya lo escuché. ¿Y eso qué es? El síndrome de hubris es aquello que operan las personas que están convencidas de que siempre tienen la razón. No dan media, nunca se equivocan. Por lo cual, las que no pierden, ¿qué? Las empatan. Así se les esté comprobando. Ese es el síndrome de hubris. Una vez lo aprendió. Entonces, wow, sí, la mayoría de los seres humanos padecemos de ese síndrome y no nos damos cuenta. Así que ahora muy diplomáticamente, cuando tú te encuentres con alguien que sea así como testarudo, el síndrome de hubris está por ahí. Amén, bueno, pero ese era necesitamos conocer ese Dios y cuando le conocemos podemos tener la certeza de que Él, a pesar de que las naciones, como dice aquí en esta versión, dice, 46, las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan. ¿No es eso lo que estamos viendo? Esas naciones que se creían fuertes, esos sistemas que se creían pues los únicos, se están desmoronando. Pero dice aquí, la voz de Dios truena y la tierra se derrite. ¿Cuál es la voz que truena? La de Dios. De la que nosotros
está de nuestra parte. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, eso truena para que se deshaga, para que se derrita, para que se derrumbe, para que sea todo aquello que no está establecido en él. O sea, que eso nos da mayor seguridad, ¿verdad? Nosotros estamos guardados, protegidos, favorecidos por él. Versículo 8 y 9 nos muestra cómo nosotros podemos ser promotores. Lea ahí el versículo 8. Amén. O sea, todo esto que el Señor hoy nos, a vuelo de pájaro, nos está permitiendo conocer y saber, es porque Él quiere que nosotros primeramente nos favorezcamos de eso, pero también que seamos los promotores de esa verdad, de esa esperanza, de ese favor, de esa gracia de Dios para todo aquel que usted y yo sabemos que no lo tiene. Que seamos, como dice ahí, vengan, vean las obras gloriosas del Señor, dicen en esta versión. Se me fue. Miren cómo Dios hace justicia. No nos dé miedo. Que el diablo no nos engañe diciendo, cuidado, queda avergonzado porque va y le dice a aquel que necesita, ¿cierto? Conocer ese camino, esa esperanza, porque ese socorro que solamente lo tiene Dios, no nos dé miedo ni nos dé pena, vayamos y digámoselo a ellos también, lo necesitan. Yo creo que eso fue lo que le pasó a un pueblo, a la iglesia, y entonces por eso tomó más fuerza la voz de la serpiente que engaña, que miente, ¿cierto? Que lo que nosotros podemos, el Señor nos dio autoridad para eso. Es más, nos lo ordenó, id y haced discípulos, llevando el mensaje de salvación, de vida eterna, de esperanza. Amén. Somos promotores. El versículo 10 nos está diciendo que nos rindamos a Él. Y yo sé que este versículo es muy, pero muy conocido, ¿cierto? Dice, estad quietos y ved que, ¿sí? Y conoced que yo soy Dios. El Señor nos llama a reconocerlo. No solo para que conozcamos, o sea, para conocer sus cualidades, sino para conocerlo a Él personalmente. O sea, entonces aquí queda a un lado lo que es la religiosidad, el legalismo, o sea, la religiosidad. Conocemos mucha palabra, pero conocemos verdaderamente a Dios. Es la diferencia que se puede establecer. Y pues hay un pasaje bíblico que confirma mucho eso. Si alguien lo encuentra rápidamente, me ayuda a leerlo. Filipenses 3:10. ¿Sí? Porque dicen, no, es que es complicado cuando le dicen a uno, estad quietos y ved que Él es Dios. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegaron a ser semejantes. No, ¿qué estás leyendo? Wow, me equivoqué. Bueno, menos mal lo escribí aquí. Donde el apóstol Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. O sea, ¿qué es lo que nos impide a veces? Que nosotros estemos quietos y confiemos en el Señor, que sepamos que Él es soberano, que tiene el control de todas las cosas. El temor a perder lo que sea, a perder de pronto la oportunidad. No, ¿cómo no voy y hago aquello? O muevo esas fichas, o qué sé yo. Porque de pronto pierdo esta oportunidad. Si Dios te ha dicho que no lo hagas, no lo hagas. ¿Cómo no? Bueno, uno es muy dado al temor de ser infructuoso, ¿verdad? Entonces, si la palabra enseña que la diligencia del Señor la prospera, y es verdad, ¿cierto? Pero así como hemos aprendido días atrás en el devocional, el Señor nos enseñaba que antes de hacer lo bueno, necesitamos es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien escuchó ese devocional?
Porque sí, muchas veces nos argumentamos porque no es malo, o sea, no es malo trabajar, no es malo dormir, no es malo ocuparnos, disfrutar con la familia, no es malo, bueno, tantas cosas, ¿sí? Pero si yo antepongo a todo eso, mi búsqueda, mi comunión, mi obediencia a Dios, pues eso bueno se convierte en malo. De pronto el árbol del cual comió Eva no era malo, o sea, no es que ya, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo que se convirtiera en algo malo? La desobediencia. Entonces, antes de hacer cosas buenas, ocupémonos de estar seguros de que estamos obedeciendo a Dios. Yo voy a decir una palabra muy coloquial, por charro que nos parezca. Ay, no, no, pero así es Dios, así es el Señor, es sencillo, con cosas sencillas, nosotros aprendemos a obedecer a Dios, amén. Y para terminar, nosotros necesitamos aprender a ser pacientes para confiar en Él. Cuando Él dice, usted se ha preguntado, ¿qué quiere decir ahí cuando él menciona 2 veces, el Dios de Jacob? ¿Alguien sabe por qué lo pronuncia, lo proclama así, al Dios de Jacob? Nosotros hablamos de que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablamos de la bendición de Abraham, de Isaac y ¿de quién? La bendición de Abraham se establece, se conoce porque es la bendición de la fe, ¿cierto? Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Y la de Isaac, ¿cuál? No, la multiplicación, o sea, fue como Abraham empezó. La promesa de Jacob, sí, es la bendición de la promesa, la de Jacob. O sea, Dios cumple todas sus promesas. Él cumple sus promesas, la bendición sobre nuestras generaciones. Nosotros somos esa descendencia de Él por fe, ¿cierto? Y todas las promesas que fueron dadas a Abraham están dispuestas para nosotros también. Eso quiere decir que necesitamos conocer no solamente a Dios, sino que a través de conocerlo a Él necesitamos conocer las promesas, porque solamente a través de conocer las promesas es que nosotros vamos a vivir en las promesas. ¿Amén? Listo. Espero que este haya sido una reflexión de aprendizaje, pero sobre todo que haya plantado en ustedes esa confianza, esa seguridad de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, de que Dios está con nosotros todo el tiempo. Bendecido día, bendecido tiempo de la palabra, que el Señor siga obrando en todos nosotros. Buenos días a todos, el Señor les bendiga a los que no había saludado. Dios les sea complaciéndoles en este día en eso mínimo que a veces queremos nosotros, como es el ver a alguien que queremos, como es encontrarnos con un ser querido, con una amistad, cosas simples. Ahí ve uno la mano de Dios. Y Dios quiera que hoy tengamos esa posibilidad de compartir, como dice el Señor, en armonía los hermanos juntos. A veces no hay un mejor refugio que estar en la casa del Señor con las personas que tienen el mismo sentir que nosotros. Amén. Por eso incline su rostro y oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú nos das la oportunidad de venir a este lugar y reunirnos en familia, Señor, en torno de tu presencia y de tu palabra, Dios. Queremos en esta mañana pedirte, Padre Santo, que tu mano de misericordia sea derramada sobre tu pueblo, sobre la iglesia, en todo lugar, Señor, en todo lugar del mundo, Padre. Donde quiera que sea invocado tu nombre, Señor, derrama tu bendición, Padre Santo, y trae sobre todos la convicción, Señor, de la necesidad que tenemos de ti, Padre Santo. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hay algo que necesitamos y que pues es parte
del ADN de Kadosh International y es establecer y fortalecer nuestra doctrina. Y es muy importante para toda la iglesia estar firmes profesando nuestra fe. Y esto es algo que no es fácil de hacer en medio de un mundo que va como en contravía a lo que Dios dice. Al contrario, día tras día vemos que la iglesia se parece más al mundo y no el mundo a la iglesia. El Señor dijo que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y esto solo se logra en la misma medida de que haya firmeza en el profesar, en el hacer conforme a nuestra fe. Ahora, nuestra fe en qué está fundamentada. Hay un pasaje muy hermoso que está en el Evangelio de Mateo capítulo 27. Mateo 27, versículos 50 y 51. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que Jesús murió. ¿Sí? Pero el 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué pasó en ese momento? Que Jesús pagó el precio. Él dijo: consumado es. Ya lo hice todo. Ya no hay nada por hacer. Ya lo que había que hacer se hizo. Como señal del cielo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez por año, se abrió de arriba hacia abajo como señal de que Dios había roto ese velo para que todos sus hijos, para que todos los que en Él creamos podamos entrar en libertad a su presencia. Ya no tenemos otra cosa que esperar. No necesitamos un intercesor, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, llamado Jesucristo. Listo. Ahora, hay un pasaje en Hebreos, quiero que vaya y busque, porque quería mostrarles dónde estaban haciendo este asunto. Ahora, en el libro de Hebreos, antes de Santiago, Hebreos capítulo 10, versículo 19 en adelante, al 25, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué es lo que tenemos? Libertad. O sea, hay libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de quién? La sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. ¿Cómo lo podemos hacer? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, siempre habíamos leído el último versículo, ¿verdad? No dejando de congregarse. Y dicen: ah, pero el pastor a toda hora es dándonos rejo con ese cuentico, ya nos tiene aburridos. Pues no soy yo, es la palabra de Dios. Y si a usted le aburre la palabra de Dios, está en problemas.
¿sí? Porque el Señor dijo a través de Pablo, me es necesario decirles lo mismo o una y otra vez. ¿Y por qué será que nos tiene que decir lo mismo una y otra vez? Porque somos necios. Así de simple. Entonces, cuando uno empieza a hablar de no dejando de congregarnos, uno no entiende la realidad del por qué es que Dios lo está diciendo. Mire que el mundo es reflejo de lo que está pasando. Dios que prometió salvación y vida eterna, vida y vida en abundancia. Ofreció paz, amor, gozo. Él ofreció que el mundo fuera un paraíso, ¿verdad? Y todos cogimos por la puerta de atrás y salimos corriendo para el lado contrario. Porque preferimos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, el día que decidimos casarnos, escogimos a nuestro gusto. Nunca dijimos, Señor, ¿este es el hombre o la mujer que tú tienes para mí? No, fuimos y nos enfrascamos y dijimos, esta es la que me gusta, tiene buena pierna, mejor dicho, es alta, está bonita, esa es la que quiero, sin saber si tenía carácter afable y apacible. Y le salió un patico, ¿cierto? Hay una cosa tremenda en donde lo único que sabe, la única forma de entrar es con un pollo o un pavo, si llega tarde. Ahora, no solamente las mujeres, los hombres también no salimos tan buenos. Ese príncipe azul se le volvió en un sapo verde, ¿cierto? Ahí sí los hombres se quedan callados, ahí sí no hacen bromas, ¿sí ves? Ahí sí no decimos nada, ¿sí? No, también a las mujeres que con una expectativa muy grande pensaron que habían alcanzado el cielo, que mejor dicho, con ese papacito, ¿para qué papá y mamá? Y tenga. Y no consultamos a Dios. No supimos esperar en Él. Ni siquiera para las cosas como nos enseña el Salmo 46, ¿sí? Y que concluyamos de que el hacer lo bueno no significa ser obediente, es más importante ser obedientes que hacer cosas buenas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar es cómo, cuando leemos el versículo 19 al 21, nos enseña que Jesús conquistó nuestro acceso al Padre por medio de su sacrificio y derramamiento de su sangre en la cruz, siendo Él el único y verdadero sumo sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, prácticamente que Él nos está diciendo que como sumo sacerdote está a la entrada de la casa del Padre esperándonos. ¿Recuerdan al hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, que dice que el hijo pródigo cogió y le pidió a su padre toda la heredad. No se había muerto y ya le estaba pidiendo la heredad, ¿sí? Y se fue y la gastó y la malgastó en cosas de perdición. Pero su padre, ¿qué dice la palabra que hacía ese hombre? Ese padre de familia, todos los días miraba por la puerta a ver si su hijo regresaba. Todos los días salía. Y el día que lo vio desde lejos, él no esperó a que llegara el hijo arrepentido, a que se postrara a los pies de él, sino que fue corriendo y lo abrazó. Y dijo, mi hijo era muerto y ha resucitado. ¿Sabe qué está haciendo Jesús en este pasaje conforme nos lo está diciendo? Él está esperándonos. ¿Qué dijo el Señor? Dijo, porque yo voy a la casa de mi Padre a preparar morada para ustedes. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Está delante del Padre orando y clamándole por todos nosotros para que volvamos y regresemos a Él, para que le busquemos, para que entremos confiadamente al lugar
santísimo. Eso es lo que está esperando Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos deseando, anhelando entrar en su presencia. Mire, ayer hablaba con una parejita muy linda que amo mucho y hablábamos y la inquietud era, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para saber si es Dios el que me habla? ¿Cómo hago para identificar lo uno o lo otro? Y lo que por años he enseñado en este lugar, a través del lugar donde Dios me coloca, es lo mismo. Hay que buscar conocer a Dios, hay que intimidar con Él, hay que aprender a amarlo, hay que aprender a entender que es mi necesidad, que Dios es como el aire que respiramos. El día que tú no respiras, mueres. El día que no tienes a Dios, mueres de igual manera. No es fanatismo, no es exageración. El Señor dijo, apartados de mí, ustedes no podrán hacer nada. Deben de comprenderlo, que así como las plantas requieren de agua para vivir, uno ve estas maticas todas lindas, pero yo he visto estas matas todas achacuanadas, todas secas, ya muriendo. Y entonces con mi esposa venimos y empezamos a trabajar en ellas y a echarles agüita y empiezan a reverdecer otra vez. Así somos nosotros cuando estamos apartados de Dios, empezamos a secarnos. Y lo tremendo es que ya no tenemos ánimo para hacer algo por nosotros mismos. Y entonces el Señor empieza a llamarnos y a decirnos, ven. Y empieza a ponerte tropiezos y empieza a hacerte la encerrona, a que las cosas no te funcionen como estabas esperando. ¿Para qué? Para que lo busques. Porque es la única excusa y la única forma en que el hombre busca a Dios cuando está en entera necesidad, cuando no sabe qué hacer en sus propias fuerzas, cuando ya se le acabó la fuerza de la mano izquierda y de la mano derecha. Cuando ya no tiene ánimos de nada, entonces es cuando dice el hombre, ay Dios, por favor, ayúdame. Cuando Él, hace 2000 años, en su muerte, rasgó el velo de arriba a abajo para que todos viniésemos. ¿Cómo dice? Confiadamente. Usted no tiene que angustiarse. Si tiene angustia, si usted está cargado, si está temeroso, el problema no es el mundo, el problema es usted que está alejándose de Dios, cuando Él ya le dio la solución. Venid a mí, los que estéis cargados, cansados, angustiados, temerosos, en ruina, agotados, solos, decepcionados, vengan a mí y yo les haré descanso, paz, gozo. Y entonces veo a un Jesús esperando en la puerta a ver quién va a llegar. Como a veces uno de pastor empieza a mirar por la puerta a ver por qué no llegó la ovejita. ¿Qué le pasó? Dios, que no le haya pasado nada malo, que de pronto le dio por descansar más de tiempo. Que se puso a hacer oficio, Señor, redargúyele para que entienda que Él no puede cambiar el orden de los factores, afecta el resultado. Señor, si está enfermo, Señor, sánale. Pero Dios, recuérdales cuánto tú les amas y que ellos te amen para que te busquen. Y entonces el enemigo lanza el dardo. Pero si Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, mientras que estás haciendo oficio tú puedes orar. ¿Eso es verdad? Sí. Tú puedes orar en donde quieras. La pregunta es si Dios te está escuchando. Yo puedo orar donde se me antoje, pero es donde Dios me está diciendo. Es como cuando Dios lo siembra a uno en un lugar.
Uno a veces dice, no, pero es que ese lugar no me gusta, ¿por qué? En fin, que es muy chiquito, que es muy grande, que no, que es que ya es mucho ruido, que no, que es muy lejos, que es muy cerca. Siempre hay alguna razón. ¿Para qué? Para que el diablo nos argumente y no obedezcamos. ¿Qué nos decía la pastora? ¿Cuál fue el problema? El problema de todas las cosas es la desobediencia. Es desobedecer a Dios. Y entonces piensen ustedes, ¿cuántas veces ustedes han hecho algo por alguien, a quien aman mucho? Y ustedes se pegan unas esforzadas, y corren y van y preparan y hacen y de todo, y los dejan con los crespos hechos. Hasta los pastores pueden hacer eso. Y uno tiene que decir, perdónenme por dejarla ya plantada. ¿Sí? Pero ¿y qué cuando es alguien que uno ama? Las madres cuando a sus hijos les dan todo y lo único que esperan es que digan, uy, qué rico que me hiciste lo que me gusta. Y a veces ni se dan cuenta. Pues Jesús fue a la cruz, entregó su vida, sufrió lo indecible, derramó hasta la última gota de su sangre, murió para que el velo se rasgara, para que tú y yo podamos entrar libremente, confiadamente ante el trono de su gracia. Pero escuche, ¿para qué es? No es para que vaya a trabajar, ni para que vaya a sacrificar, para que halléis el oportuno socorro. ¿Qué contradictorio es esto? ¿Cómo es posible que Dios hace tanto sacrificio para beneficiarnos y nosotros nos hacemos los rogados, los interesantes, los importantes? Y Jesús esperando en la puerta que nosotros lleguemos. Esa es la visión que yo estoy viendo acá. No sé si usted está viendo lo mismo. Pero para eso cuando uno lee, entonces vemos es que Jesús le está diciendo, oigan, hermanos, tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que está en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, y luego dice aquí el 22 al 24, acerquémonos con corazón sincero. Estos son requisitos, ¿sí? Acercarnos con corazón sincero significa una total franqueza de nuestra entrega al propósito de Dios. Es aceptar lo que Dios quiere para mí. Cuando Él dice que nos acerquemos con corazón sincero, es que tú tengas la convicción de lo que Él hizo por ti, de lo que tú debías y de lo que ahora puedes hacer a través de Él. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos de todo cristiano para acercarse a Dios? Arrepentimiento es uno, ¿cierto? Porque el corazón contrito y humillado jamás desprecia a Dios. ¿Sí? Tener un corazón manso y humilde para aceptar nuestra condición. Pero a él demanda un corazón obediente para que obedezcamos su palabra. Ese es el requisito del cristiano. Uno no entra a la presencia de Dios a hacer lo que nos gusta. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, es una propuesta no indecente. Es una propuesta, una invitación a que le sigamos. Pero si lo queremos hacer, él lo primero que dice es, niéguese a sí mismo. ¿Quieres venir conmigo? Listo. Yo solo te voy a pedir que te niegues a ti mismo y que tomes tu cruz, no tomes la mía. Jesús nos está llamando a que llevemos la cruz de Él. Él ya la cargó, Él ya cumplió, Él ya murió y Él ya salió victorioso. Tenemos que llevar la nuestra.
¿Cuál es nuestra cruz? Nuestras propias debilidades, nuestros propios deseos. Es el momento de la decisión. ¿Voy a la casa del Señor o me voy de paseo? ¿Voy a la casa del Señor o me voy para el parque? ¿Voy a la casa del Señor o me voy a hacer visita con la familia? ¿Voy a la casa del Señor? ¿Te cumplo mi cita con Dios? La cual Él me demanda cada 8 días para descansar en Él y por Él y para Él, para beneficio mío, ¿o no? Es una decisión que cada quien debe de tomar. Pero esa invitación, entonces viene, es para que nos acerquemos con ese corazón sincero, un corazón dispuesto, una total franqueza para aceptar el propósito de Dios en mi vida. Dios no quiere que tú seas ni un adúltero, ni un fornicario, ni un mentiroso, ni un ladrón. Dios no quiere que tú seas un asesino, no quiere que tú seas una persona de doble ánimo. Dios quiere que tú seas una persona santa. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero es que es difícil. Por eso Él nos dijo que tomáramos la cruz. Que tenemos que morir a eso. Son nuestras cargas. Por eso cuando uno ve a las personas, ay, pastores, que pobrecito fulanito, pobrecito. ¿Y usted qué puede hacer? Ore por él y descanse también, porque usted no puede hacer. Usted tiene que cargar los propios problemas como para que cargue los de los demás. Cuando yo tengo algún problema, cuando ustedes tienen un problema, vienen a mí y me lo comentan, yo voy y se lo entrego al Señor. Y aparte de eso le digo, ay Señor, espérate que tengo aquí un problema mío, de una vez te lo dejo. Porque yo no puedo hacer nada. Aparte de orar y clamarle al Señor porque incline su rostro de misericordia, no más. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, esto es importante, mis amados. Y ahora cuando Él termina diciéndonos, dice que debemos de entrar a ese propósito de Dios. Hay 2 cosas fundamentales que debemos de arraigar en nuestras vidas. El primero es el poder, entender el poder justificador de la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo es la que nos justifica. Si queremos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, tengo que aceptar que Jesucristo en la cruz del Calvario derramó hasta la última gota de su sangre para justificarme, para lavarme, limpiarme de mis pecados, de mis maldades, de mis debilidades. Él lo hizo una vez y para siempre. Por eso Él no va a volver a la cruz cada vez que el hombre peca. No, Él fue una vez y para siempre, y si nosotros fallamos, podemos ir y otra vez reconciliarnos con Él, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 5:1? Para ratificar lo que les estoy diciendo. Romanos 5:1 dice lo siguiente, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo y nadie más lo podía hacer. Ahora, lo segundo es comprender el poder santificador de la palabra de Dios. Poder santificador de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 5:26? Efesios 5:26 dice lo siguiente: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Está hablando aquí de los esposos, del matrimonio y de cómo se santifica, ¿cierto? Pero también podemos ver en Juan 17:17.
Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es Jesús clamándole al Padre y diciéndole, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros? La palabra de Dios. O sea que cuando yo vengo a la casa del Señor y nos reunimos todos unánimes en el mismo sentir, ¿qué está haciendo Dios? Santificándonos por su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Dice la palabra, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos de nuestros huesos. Ahora, cuando yo vengo a la casa del Señor, lo primero que estoy haciendo es siendo obediente a lo que Él me demanda. Por causa de la obediencia, Él escucha nuestra oración y derrama su palabra de poder para santificarnos. Por eso vamos a tener las fuerzas necesarias para soportar toda la presión de este mundo por 8 días. Para volver al siguiente domingo, para decirle, Señor, yo llego aquí todo ya, estoy medio desbaratado, me siento y el Señor coge y vuelve y me levanta. En fe, en poder, en promesas. Eso es lo que Él hace. Por eso nos dice en el versículo 25 que nos afirmamos y profesamos nuestra fe en la medida de nuestra disposición de buscar a Dios de la manera en que Él nos lo demanda, no en lo que a mí me parezca. Se supone que si yo soy cristiano fue porque acepté lo que Cristo dice, ¿cierto? Como cuando usted, donde trabaja, usted aceptó las condiciones de donde está trabajando y usted determinó que se sometía al horario, al trabajo y a la intensidad horaria y al sueldo que le iban a pagar, ¿cierto? Sí es eso, ¿cierto? Ahora, como lo aceptó, lo tiene que cumplir. Y el día que no lo cumple, lo echan, punto. O no le pagan, o le hacen una carta diciéndole, mi querido colaborador, quiero referirme al hecho de que usted está llegando tarde todos los días. Y queremos recordarle que su horario es de tal hora a tal hora. De volverse a repetir esta situación, nos veremos obligados a prescindir de sus servicios. Atentamente, el jefe de personal. Así de fácil. Cuando yo digo ser cristiano, yo estoy diciendo, Señor, yo acepto lo que tu palabra dice. Por eso soy cristiano. Yo no soy cristiano porque, yo creo en Dios. No, yo soy cristiano porque obedezco la palabra de Dios. Eso me hace cristiano. No más. Y si lo tenemos en claro, pues eso nos facilita la vida de aquí para siempre. Si estamos con full connection, así tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué dice Hebreos 3:13? Ahí en Hebreos, devuélvase un poquito. Antes exhortando los unos a los otros, ¿cuándo? Cada día. O sea, ¿cómo crecemos en el Señor? Cuando nos reunimos como hermanos para exhortarnos. Aquí no dice que para que nos cepillemos el hombro y nos digamos lo lindo que somos, no. Aquí dice para que nos digamos la verdad en la presencia de Dios. ¿Estás errando? Te lo voy a decir. ¿Estás fallando? Te lo voy a decir. Punto. Exhortándonos. ¿Y para qué dice ahí? Dice, unos a otros cada día, entre tanto que dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que sucede cuando vienes a la casa del Señor? Que el Señor a través de su palabra nos habla verdad. Y entonces nos desenmascara el pecado que queremos
meternos o nos estamos infiltrando o se está infiltrando en nosotros. Entonces por ahí que andamos en el chisme y el Señor nos dice, deje de ser chismoso. Ay, Señor, perdóname. Que por ahí vio un lápiz mal puesto y se lo cogió. No robarás. Entonces, ¡ay, Señor! Mire que se está infiltrando. Que el lunes llega con el lápiz allá donde ay, mira que es que el viernes me encontré este lápiz y aquí está tu lápiz. Cosas como esas. Porque Dios nos confronta es con nuestro pecado. ¿Sabe qué le sucede cuando las personas que vienen se paran ahí frente a ese espejo? Dicen, uy, ese espejo, le dice a uno, hasta le muestra a uno los granitos que uno ni se da cuenta. Yo lo invito a que a veces vaya y mire ya ese espejo. ¿Sí? El Señor es el espejo más fehaciente que nos muestra quiénes somos en realidad. Cuando nos mostramos y nos presentamos y nos comparamos con el vecino, somos santos, santos, santos. Pero cuando nos presentamos delante de Jesucristo, somos pecadores, pecadores, pecadores. ¿Redimidos? Sí. Pero al fin y al cabo, mientras que vivamos en este cuerpo, será un cuerpo de pecado. Por eso el Señor dice que el Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne le gusta pecar, le fascina el pecado. Solamente usted vaya, que lo inviten a comer y le da, si le gusta la comida, usted se vuelve, peca por gula, porque se lo quiere comer todo. Llega indigesto a la casa. Coge el celular. Y yo lo digo con experiencia. ¿Se puede usted estar mirando ese aparatejo horas? Pero en la presencia del Señor, 10 minutos y se le hace largo. La vida que el Señor nos da y la malgastamos y le mezquinamos un poquito de tiempo para Él, quien nos la da. ¿Sí? Terrible. ¿Qué dice el Señor? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Entonces, el solo hecho de yo no hacer lo que deseo, lo que debo hacer y lo que sé hacer, ya es un problema. Ya estoy en deuda con Dios. Entonces no puedo hacerme el inocente. Por eso necesitamos que nos recuerden en la iglesia, el Señor nos hable, pero no para condenarnos, no, sino para limpiarnos, para santificarnos, para hacernos sensibles y que podamos tener los ojos claros con colirio para ver el pecado, los oídos atentos, despiertos para saber y escuchar la voz de Dios, mis manos y mis pies santificados para que no haga lo malo, ni me meta en lugares que no debo. ¿Sí? Porque el cuentico de que yo peco, rezo, empato, eso es mentira. Si usted peca, usted tiene que arrepentirse de todo corazón para poder ser santificado. Amén. Entonces estamos viendo la importancia de lo que es ese versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es lo que necesitamos. Mi deseo es que lo entendamos, porque si no lo entendemos, dentro de 8 días no nos vemos. Simple, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿sí lo entendieron? Amén. Amén, digan todos los que lo entendieron, amén. Amén. O sea, entonces nos vemos dentro de 8 días. Amén. Seguramente sí lo entendí. ¿Por qué? Porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor.
Y recordemos, ser cristiano no es creer, es obedecer. Ser cristiano no es creer, es obedecer. ¿Qué es ser cristiano? Obedecer a Dios, obedecer a su palabra. ¿Sí? Si no, estamos siendo religiosos y ahí dándonos contentillo. Amén. Pero como hoy es un día lindo, porque estamos celebrando el Día de las Madres, nosotros seguimos con las madres. Porque como hace 8 días la celebraron fue en su casa, pero para nosotros ustedes son lo más lindo y lo más importante. Y queremos unirnos a ese festejo con un pequeño agasajo. Yo quiero invitarle que incline su rostro y oremos. Amado Padre y Dios eterno, gracias te damos en esta tarde, por esta preciosa oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, esa palabra que exhorta, esa palabra que edifica, esa palabra que me habla con claridad lo que yo necesito escuchar, Dios. ¿Y quién más que tú lo sabes? Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque hoy, Padre Santo, nos recuerdas que tú hace 2000 años, Señor, en tu sacrificio en ese madero, cuando pagaste el precio, cuando consumado fue, se rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, aquel lugar donde solamente se presentaba uno al año, Señor. Padre, hoy podemos entrar todos los días confiadamente ante el trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro, porque tú como sumo sacerdote estás en la casa del Señor, del Dios Padre Todopoderoso, esperándonos, Señor, para bendecirnos, para santificarnos con tu preciosa sangre y santificarnos con tu preciosa, poderosa y potente palabra, Dios. Gracias te damos en esta mañana. Queremos en este día, Padre Santo, agradecerte, porque tú has sido bueno. Y debemos de reconocer que nos has traído hasta acá, Señor. Hasta este día 21 de mayo del año 2023, tú nos has traído hasta acá. Ha sido tu obra, ha sido tu decisión. Hemos pasado por valle de sombra, de muerte, pero Señor, también hemos estado en valles delicados, pastos, en lugares de reposo, Señor. Tú nos has pastoreado, porque tú eres ese buen pastor que velas por tu rebaño, Señor. Nosotros hemos sido beneficiados, hemos sido bendecidos, porque a pesar de las tribulaciones, tú nos llevas de victoria en victoria. Perdónanos cuando no hemos sido agradecidos, Señor, cuando ha habido más queja en nuestros labios que agradecimiento por todo lo que has hecho. Tenemos que agradecerte, Señor, aún por la corrección, porque sin ella no reconoceríamos que te estamos faltando, Señor. Gracias te damos. Gracias en esta mañana, Señor, por las madres, por esas mujeres esforzadas y valientes, Dios, por esas mujeres que trajeron vida, por esas mujeres, Señor, que nos dieron la oportunidad de la vida, que se manifestaron, Señor, a nosotros. Gracias te damos, Señor. Queremos en esta mañana glorificarte y exaltarte, porque nos has dado un lindo hogar, porque nos has dado una linda casa, porque nos has dado techo, alimento, provisión, protección. Dios, has sido tú nuestro médico de cabecera, Señor. Has sido tú quien llena nuestra alacena, Padre. Eres tú quien nos guarda y proteges en este plano natural, pero también que nos has preparado moradas eternas para el día en que tú nos llames, Dios. Todo lo tienes preparado, nada se te ha escapado, Señor. Gracias te damos por pensar en nosotros. Ahora ayúdanos, Señor, para que conforme a tu palabra, Señor, seamos útiles para que muchos puedan recibir ese recordatorio de parte tuya, de que tú los amas, de que tú ya pagaste el precio por ellos,
que ya tú les liberaste de la maldición del pecado, que solamente tienen que acercarse a ti confiadamente, Señor, como hoy nos lo recuerdas a nosotros. Padre, ayúdanos a comprender y afianzar tu palabra en nuestros corazones, para que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Porque hoy nos enseñas que el cristianismo no se trata de creer, sino de hacer, de obrar conforme a tu palabra, Señor. Por favor, Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza te la damos a ti. Hoy queremos bendecir a todas las mujeres que están aquí presentes y las que nos sigan por Facebook Live. Queremos pedirte, Señor, que tú derrames de tu gracia. Primeramente derrama, Señor, unción de sanidad sobre todos los cuerpos aquí presentes, Dios. Padre, que todo yugo de enfermedad se quiebre, se pudra por causa de tu unción aquí presente, Señor. Toda enfermedad en los huesos, en los músculos, en las vértebras, en la columna vertebral, Señor. Toda enfermedad, Señor, digestiva, en el páncreas, en el colon, Señor, sea quebrantado ahora, Padre Santo. Trae sanidad a tus hijas, Dios. A esas mujeres a las cuales tú les has dado la oportunidad de que te conozcan, Señor. Ahora permíteles ver y sentir tu mano sobre ellas, Dios. Tráeles gozo, el gozo de tu salvación sea sobre cada una de ellas. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en sus corazones, Señor. Que nada las perturbe, ni les dañe, ni les quite el sueño, Señor. Porque en paz se acostarán y asimismo descansarán, porque solo tú, Señor, las haces vivir y dormir confiadas. Bendice, Señor, a las mujeres en este día y cada uno de los días que tú les concedas de vida, Señor. Rodéalas de su familia y que ellas, Padre, puedan percibir de todos quienes les rodean tu amor, tu respeto, la consideración, el reconocimiento de cuán hermosas y grandes son ustedes, mujeres. Padre, por favor, solamente tú lo puedes hacer. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Padre Santo. Amén y amén. A los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos estaremos viendo dentro de 8 días.